CL País tiene conexión de llave foránea con CL Localidad, que también comparte una con CL Oficinas, resultando en CL Contrato. Ya, CL es la forma de pago que comparte una llave foránea con CL Contrato. Entonces, esta CL tipo de identificación va a compartir una clave o una llave foránea con CL Personas, que comparte una llave con CL Contrato. Y a esta se le comparten las CL clases de personas. CL, su producto, recibe a CL línea sus productos. Y esta comparte llave con CL servicios contratados y esta recibe al CL contrato. Y finalmente tenemos a CL unidad que comparte llave foránea con CL tipos de detalles servicios y esta comparte detalles y servicios que recibe servicios contratados. Bueno, en nuestro script de creación llamado examen tab, donde solo van a estar las instancias para crear las tablas, pero no las primary key o las claves foráneas, pues tenemos las siguientes entidades. Por ejemplo, tenemos la instancia create table que sirve para crear y el nombre de la tabla pues será CL persona. Y tenemos los siguientes atributos donde tenemos ahí, el ID de la persona y con su tipo de datos, todos los, todos los atributos que están not null tendrán que ir obligatoriamente con el campo pues lleno o con algún dato. También tenemos apellido, que es un varchar, apellido, varchar, nombres, varchar también, y el resto lo mismo. Tenemos también la tabla llamada tipo de identificación con su instancia createTable. Tenemos ID de tipo de identificación, que es un varchar, y no, no es nulo, o sea que el campo debe ir obligatoriamente. También tenemos descripción, que también es un varchar. Asimismo tenemos createTable de las clases de personas. Abrimos llaves y tenemos el atributo ID clase de persona, varchar, not null. Obviamente tenemos que tener el campo lleno, descripción, asimismo varchar y not null. También tenemos la instancia createTable para contratos, para la tabla de contratos. Y tenemos ahí el ID del contrato, que es el tipo de choice number, y not null, como ya sabemos, pues como ya sabemos, pues va el campo obligatoriamente lleno. También tenemos fecha de inicio, fecha fin, estado, ID de persona, ID de forma de pago e ID de oficina. Ok, también tenemos la instancia createTable para los servicios contratados y también podemos observar sus atributos y los diferentes tipos de datos manejan, ¿ok? Y por último tenemos la instancia createTable de detalles de servicio. Tenemos ID de servicio, que es un varchar y es no nulo, y así sucesivamente hasta lo otro. Una vez que tengamos nuestras tablas, tenemos que ejecutar y pues observar si están bien. Le vamos a ejecutar y como podemos observar, nuestras tablas ya han sido creadas, ¿verdad? A mí me sale error porque, bueno, ya le había dado primeramente una, pero sí ya están creadas correctamente. Un cordial saludo, mi nombre es Lina Michelle Sánchez Alarcón, pertenezco al grupo E y voy a continuar con la exposición de mi compañero. Voy a seguir explicando sobre la creación de tablas en Oracle. Como es de recordar, para crear una tabla en Oracle usamos la sentencia create table. Vamos a ver un poco la estructura. Encontramos la sentencia, la cual es create table, y encontramos el nombre respectivo que nosotros le queremos dar a nuestra tabla. Entre paréntesis, encontramos por supuesto, los campos y los atributos que va a tener nuestra tabla.
Entre los campos y atributos de nuestra tabla encontramos los diferentes tipos de datos. Encontramos el tipo de dato texto, el cual es varchar, entre paréntesis encontramos lo que vendría a ser el tamaño o magnitud del atributo. También encontramos el tipo de dato especial, el cual es fecha. También encontramos tipos de datos numéricos y por supuesto vamos a encontrar las palabras reservadas, not null, las cuales van a especificar si este campo o atributo va a ser o no obligatorio. A continuación encontramos nuestra siguiente tabla, la cual es CL, tipos, detalles, servicios, la cual tiene sus respectivos campos con sus respectivos tipos de datos, definiendo por supuesto si estos son o no requeridos. Adentrándonos en los campos y atributos de nuestra tabla, encontramos el identificador tipo detalle, el cual es un tipo de dato varchar, tiene un tamaño de 10 y encontramos que es obligatorio. Un ejemplo de un dato que no vendría a ser obligatorio, encontramos el valor de omisión, es un varchar, tiene un tamaño de 100 y no encontramos la palabra reservada not null, por lo que entendemos que no es obligatorio. A continuación encontramos la tabla CL unidad, la cual tiene los atributos ID unidad, descripción. Luego encontramos la tabla CL subproducto, la cual tiene el identificador del subproducto, descripción, identificador de línea subproducto. Luego encontramos la tabla CL línea subproducto, la cual tiene el identificador línea subproducto y su respectiva descripción. Encontramos también la tabla CL oficina, la cual tiene el identificador de la oficina, la descripción y la identificación de la localidad. Encontramos también la tabla CL forma de pago, la cual tiene como atributo el ID forma de pago y descripción. Encontramos la tabla CL localidad, la cual tiene el identificador de su localidad, su descripción, el identificador del país y la descripción de la región. Encontramos por último la tabla CL país, encontramos el ID del país o identificador país y su respectiva descripción. Buenas tardes, mi nombre es José Sánchez y yo les voy a explicar acerca de las foreign-keys o llaves foráneas. Ok, tenemos la tabla de personas con el atributo alter, que esto lo que nos permite es ingresar un foreign-key. Entonces tenemos el foreign-key de ID clase, también tenemos el foreign-key de ID tipo de identificación en la tabla de personas. Más abajo tenemos la tabla de contratos con el foreign-key de ID persona. Más abajo tenemos el foreign-key de ID forma de pago y el foreign-key de ID oficina. Más abajo tenemos la tabla de servicios contratados con el foreign-key de ID contrato y el foreign-key de ID subproducto. Entonces, en detalle de servicios, en la tabla de detalle de servicios también tenemos el foreign-key de ID detalle de servicios y en tipos de detalle de servicios tenemos el foreign-key de ID unidad. Más abajo tenemos la tabla de subproducto con el foreign-key de ID línea subproducto y más abajo tenemos la tabla de oficinas con el foreign-key de ID localidad. Entonces, la tabla de localidad tiene el foreign-key de ID país. Acá tenemos lo que sería elimina foreign-key con el alter para poder editarlo. Tenemos el table y la clase persona. Entonces, esta clase tiene un atributo drop en constraint que permite crear el foreign-key de cada clase. Entonces, tenemos la tabla personas con el foreign-key. Tenemos la tabla de contratos con el foreign-key. Tenemos la tabla de servicios contratados con su foreign-key. Tenemos la tabla con detalle de servicios con el foreign-key también. Y también tenemos el tipo de detalle de servicios con su foreign-key, el subproducto, las oficinas y la localidad con el foreign-key. Bueno, esto sería la explicación rápida de foreign-key. Muchas gracias. Y bueno, en esta parte vamos a hablar cómo agregar y modificar las tablas. Pues como estamos viendo aquí, a dejar un breve concepto para agregar una tabla. Obviamente tenemos que agregar obviamente la tabla principal, la clave primaria y también, si en el caso de que haya en dicha tabla, también se crean claves foráneas. En este caso no tenemos claves foráneas, solo tenemos claves primarias, como están viendo, por ejemplo, alter table sin personas. Aquí para agregar, este es el comando para agregar, recuerden el add country y aquí el ID de la tabla que queremos crear, como en este caso es una clave primaria, primary key, ponemos aquí ID person y así sucesivamente con todas las tablas. Se dan cuenta que se repite el mismo comando, lo único que cambia son las ID, o sea las tablas que uno quiere crear. En este caso, como vemos en la segunda tabla, alter table CI tipo identification, add, o sea
el comando para agregar la tabla, country, y aquí la tabla que queremos agregar. Recordemos que para eliminar es hacerlo a la inversa. Primero es la clave foránea, luego la clave primaria y la tabla en sí. Recuerden que como creamos, lo hacemos para crear, lo hacemos es primero, obviamente se crea la tabla, se crea la clave primaria y luego la clave foránea. Pero para eliminarla es al revés, que es eliminar primero la clave foránea, que aquí hay uno que otro, la clave primaria, que es la que están viendo aquí las primeritas, y obviamente la tabla completa. Entonces comencemos. Alter table, say persona, drop, que esta es la opción para eliminar la tabla, y constantine, que este es el comando, y lo que queremos eliminar, que en este caso es perfecto, y así sucesivamente con todas las tablas que hayamos creado. Recordemos que primero son las claves foráneas y luego las claves primarias, y ahí se eliminan todas las tablas. Gracias. Bueno, como sabemos, vamos a tener 3 scripts de creación y 3 scripts de eliminación. En examen SQL tenemos los 3 scripts de creación. El primero es para la creación de las tablas, el segundo para las primary key y el tercero para las claves foráneas. Entonces, vamos a ejecutar y como podremos observar en la parte de abajo, se han creado, también alterado, dependiendo de las sentencias que hayamos puesto en nuestras tablas. Ahora, tenemos elimina SQL, pues, y básicamente estos son los scripts de eliminación para nuestras tablas. Tenemos la primera es para eliminar las claves foráneas, la segunda es para las primary key y por último las tablas. Entonces ejecutamos. Y como podemos observar aquí en la parte de abajo, pues han sido borradas las tablas tanto con sus claves foráneas como su primary key.